¿Qué está pasando en África y qué es lo que tiene que ver Francia y Rusia en esta situación? En los últimos años, el Sahel, una región empobrecida y plagada de extremismo religioso, ha sido testigo de una serie de golpes de Estado e inestabilidad política que han afectado profundamente a países como Níger, uno de los bastiones occidentales en la región. Para entender las raíces de este problema es necesario remontarnos al siglo XIX, cuando Francia y el Imperio Británico colonizaron grandes territorios en África. Francia ejerció control en el occidente del continente, abarcando países como Guinea, Mali, Burkina Faso y Níger, mientras que el Imperio Británico se estableció en otros territorios como Nigeria y Sudán. Esta colonización fue impulsada por la gran industrialización que se llevaba en ese tiempo en Europa, que permitió el transporte más eficiente de los recursos naturales desde África hasta Europa. Sin embargo, las potencias coloniales se enfocaron solamente en la explotación de los recursos y no en el desarrollo de la zona. Construyeron infraestructuras como vías de tren y puentes para llevar los recursos desde las minas hasta los puertos, pero dejaron a un lado el desarrollo de carreteras y vías de tren para comunicar a las regiones africanas entre sí, para así impulsar el comercio local. La descolonización de la mayoría de los países africanos sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, pero después de esto se enfrentaron a un gran desafío: la falta de educación y mano de obra cualificada para poder administrar a las naciones. La falta de preparación y la ineficiencia en las políticas de gobierno condujeron a una inestabilidad política constante, con golpes de Estado y gobiernos corruptos. Níger también sufrió las consecuencias de esta situación, sufriendo una crisis profunda debido a las grandes sequías en la región del Sahel entre los años 80 y 90. Esto llevó a protestas masivas y presiones de la comunidad internacional. Todo esto para iniciar una transición hacia la democracia. Aunque se logró cierta estabilidad política con la elección del presidente Mamadou Tanja, la región del Sahel en general y en particular Níger enfrentaron una nueva amenaza que puso en riesgo la estabilidad en toda la zona. Hablamos de los grupos extremistas que han tomado mucha fuerza en las zonas menos pobladas del Sahel. Pero ¿por qué surgieron estos grupos? Todo comenzó con la desestabilización de Libia, la caída de Gaddafi y la posterior guerra civil entre facciones rebeldes, lo que llevó a radicalizar a mucha parte de los combatientes. Estos grupos se armaron y se expandieron hacia el sur, donde la pobreza y la desigualdad eran abundantes, creando un ambiente propicio para reclutar a soldados para su guerra santa. Ante el avance de estos extremistas, los países de la región recurrieron a sus antiguos colonizadores en busca de ayuda. Francia especialmente ha mantenido una política exterior muy activa en la zona, esto desde los años 60, ejerciendo una gran influencia en la mayoría de estos países. En respuesta a las peticiones de ayuda, Francia desplegó miles de soldados en países como Burkina Faso, Mali y Níger, donde tienen una importante base militar. La misión de estos países occidentales, incluida la Unión Europea y Estados Unidos, era proporcionar seguridad a los débiles gobiernos locales y entrenar a sus fuerzas armadas para así poder combatir a estos grupos extremistas. A pesar de los esfuerzos y la cooperación económica entre Occidente y Níger, la región sigue siendo un terreno complejo y desafiante, debido a la vasta extensión territorial, fronteras porosas y la falta de desarrollo socioeconómico en algunas zonas, lo que ha llevado a casi la mitad de la población en Níger a que viva con menos de 15 pesos mexicanos al día, debido a las dificultades persistentes en la región. Además, Rusia ha aprovechado el sentimiento antifrancés que ha surgido en algunas de las capas de la población. Desde 2022, Rusia ha intensificado sus esfuerzos por expandir su influencia en la zona y así desafiar el dominio de Occidente en el Sahel. En los últimos años ha habido varios golpes de Estado en la región, muchos de los cuales han sido realizados por facciones del ejército contrarias a Occidente y también con simpatías hacia Rusia. Esto incluye golpes exitosos en Guinea y Mali, mientras que otros intentos se han producido en Burkina Faso y Sudán. El pasado 26 de julio de 2023 ocurrió un golpe de Estado en Níger, donde los soldados de la Guardia Presidencial retuvieron al presidente en el Palacio Nacional. El golpe fue respaldado por un importante movimiento popular, que incluso mostró banderas rusas en las manifestaciones. Los militares han formado una junta militar para así gobernar al país de Níger, justificando el golpe de Estado por la corrupción, la crisis económica y la falta de seguridad en la nación.
Hasta el momento, la junta militar que ha tomado el poder en el país de Níger han cortado toda relación diplomática con Francia y además de esto han prohibido la exportación de uranio y de oro hacia el país galo, lo que ha puesto en jaque al presidente Macron, ya que el uranio es el principal combustible que se utiliza en las centrales nucleares de Francia y de este depende una tercera parte de la generación eléctrica del país, lo que dejaría a 1 de cada 3 hogares sin energía eléctrica en Francia. Además de las enormes pérdidas económicas ante la falta de entrada de oro al gobierno francés. Cabe recalcar que Francia tiene una de las mayores reservas de oro en el mundo y este no cuenta con ninguna mina en su territorio. Tanto Francia como Estados Unidos y la Unión Europea han condenado el golpe de estado en Níger y han exigido el restablecimiento del orden constitucional, ya que estos países cuentan con bases militares en el país. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la ECOWAS, también ha condenado el golpe y ha dado un ultimátum de 1 semana al gobierno golpista para que deje el poder. De lo contrario, enfrentarán la fuerza de Francia y Estados Unidos en conjunto. Sin embargo, hay países dentro del ECOWAS como Mali, Guinea y Burkina Faso que han mostrado apoyo a la junta militar de Níger. Mali y Burkina Faso han advertido que podrían entrar en guerra si la ECOWAS o cualquier gobierno extranjero utiliza su fuerza o despliega militares en la región. Esto aumentaría significativamente las posibilidades de que el conflicto se expanda a nivel regional en el Sahel. ¿Qué postura tomarán los gobiernos de Argelia, Mauritania y Chad? ¿Apoyarán a los golpistas o se unirán a la posición del ECOWAS? Además se plantea la incertidumbre sobre la reacción de Nigeria, la principal potencia regional aliada de Occidente. Mientras tanto, los países de la Unión Europea han agilizado la evacuación de sus ciudadanos y diplomáticos de Níger. El movimiento civil, con un claro carácter antifrancés, ha pedido a la junta militar que no permita las evacuaciones, a menos que se exija la retirada de las fuerzas militares de Occidente en Níger. La Unión Europea también ha tomado medidas suspendiendo sus programas de cooperación y de ayuda humanitaria hacia Níger. En cualquier caso, la situación en Níger es tensa y Europa tiene mucho en juego en este conflicto, ya que perder Níger significaría perder un centro crucial en la lucha contra el extremismo religioso, algo vital para la seguridad europea, y la región quedaría bajo la influencia de Rusia, desequilibrando aún más la balanza a su favor. En resumen, un aumento en las tensiones de este conflicto podría llegar a escalarse de manera global, sumándose así a los conflictos entre Ucrania y Rusia, además de que podría generar una gran desestabilidad política y militar en la zona de Europa, Medio Oriente y Asia. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para no perderte de ningún contenido como este. Saludos y hasta la próxima.